Las fuentes de la revelación. Las fuentes de la revelación son tres: la tradición, las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia. La tradición guarda las verdades y costumbres que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Son confiadas a los apóstoles y transmitidas a la Iglesia, que se han hecho llegar hasta nosotros de manera oral de generación en generación. El magisterio interpreta correctamente la palabra de Dios y lo conforman los obispos como sucesores de Pedro. Dios, por medio de Jesús, manda a los apóstoles a predicar por toda la tierra su palabra y quiere que todos los hombres la conozcan y se salven. Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, meditado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición apostólica. Es así que en los evangelios se encuentra la verdad que salvará a toda la humanidad, predicando con el ejemplo de obras y con la palabra como Cristo lo enseñó. También lo hacen por escrito con la inspiración que el Espíritu Santo derramó sobre ellos. La tradición y las Sagradas Escrituras fueron puestas en manos de los apóstoles para que el pueblo se conservara fiel y unido, guardando la palabra y la tradición. La misma tradición hizo estudiar a la Iglesia aquellos libros sagrados que estaban dentro de las Sagradas Escrituras, surgiendo los cánones o reglas para dividir el Antiguo y el Nuevo Testamento. La tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús, quien enseñaba a sus apóstoles con discursos y ejemplos, pero también a orar, actuar y convivir con el prójimo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios se refiere a esta tradición apostólica: yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. En resumen, Jesús mandó predicar, no escribir su evangelio. El Señor fundó su iglesia asegurándole que permanecería a su lado todos los días, hasta el fin del mundo. La iglesia naciente vivió sus primeros años de la tradición apostólica sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Son verdades reveladas a humanos inspirados por medio del Espíritu Santo. Estos escritos dan origen al Nuevo Testamento, que es la parte más importante de toda la Biblia. El Nuevo Testamento no contiene escrito todo el Evangelio de Jesús, ya que hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, no habría lugar en el mundo para tantos libros, nos dice el apóstol Juan. La Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, que nos manifiesta al Hijo, en quien expresó Dios el resplandor de su gloria. En resumen, solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue puesta por escrito, razón por la cual la Iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial por las Sagradas Escrituras. Estas se dividen en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados por el Espíritu Santo que hablan de la historia del pueblo escogido por el Señor, su trayectoria, liberación, su establecimiento en Jerusalén y finalmente menciona las profecías de la preparación de la venida del Salvador al mundo. El Nuevo Testamento surge por la necesidad de dejar por escrito todas las enseñanzas, palabras y obras sobresalientes de Jesús. Los evangelios se conservan sin cambio alguno en la Iglesia, ya que los apóstoles nombraron a los obispos para que los custodiaran celosamente, de modo especial y por siempre, hasta el fin de los tiempos. A quien le corresponde interpretar correctamente la palabra de Dios, oral y escrita, es al magisterio de la Iglesia, y lo hace en el nombre de Jesús. El magisterio lo conforman los obispos como sucesores de Pedro. El magisterio está sujeto a la palabra de Dios y puesto a su servicio para ser transmitido claramente a los fieles. El magisterio custodia celosamente la palabra contenida en las Sagradas Escrituras. Tiene autoridad sobre los dogmas de fe que van acompañando nuestra vida espiritual,
son la luz que nos muestra el camino verdadero hacia nuestro Señor Jesucristo. Dogma de fe es una verdad que se apoya en la autoridad de Dios y por eso tenemos obligación de creerla. Así, la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están unidos, de modo que ninguno se puede sustituir, pues están inspirados por el Espíritu Santo.